Obviamente que el sermón tiene propósitos. Y dentro del propósito principal es alcanzar que la gente capte el mensaje de salvación. Cuando hablamos mensaje de salvación, tenemos que hablar de la cruz. Cuidado con esto porque hay un segmento, hay una tendencia de personas que esquivan hablar de la cruz. Esquivan hablar del arrepentimiento, esquivan hablar del pecado. Y los sermones pueden ser muy bonitos, pero el mensaje principal es que la gente se salve. El que se encarga de dar la convicción, ya sea de pecado, de juicio o de ser justificados, de justicia, es el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad se limita a que prediquemos la palabra tal cual como está escrita, un mensaje completo de salvación. Si bien tiene sus ramas, pero no perder ese objetivo principal. Y también el apóstol Pablo decía que sus palabras estaban cargadas de poder, no solamente de huecas sutilezas, digamos que no tenían huecas sutilezas, sino que tenían una carga espiritual de parte de Dios. Llevaban un contenido, una eficacia que era fuerte, que atravesaba como espada de dos filos, que atravesaba los tuétanos. Es decir, esa es la meta. Tenemos la gran responsabilidad de transmitir esa espada y bendecir. Y obviamente que cuando se transmite esta palabra hay confrontación también, se derriban fortalezas. Opera el poder de Dios y derriba poder de las tinieblas. Es decir, no es solamente una mera conferencia que queda en la mente de un hombre, de una mujer que estuvo prestando atención. No basta ahí. Hay más, hay un fluir del poder de Dios. Y la Biblia está llena de riqueza. Cuando unimos la Biblia al poder del Espíritu Santo, no solamente a una mente estudiosa, sino al poder, al nexo espiritual con el Señor, es cuando se produce el gran milagro. Tener mucha palabra y no tener espíritu es andar rengo. Y viceversa también. Hay gente que tiene mucho espíritu, tiene mucha oración, pero carecen mucho de la palabra. La gente no queda totalmente alimentada, porque lo que alimenta, lo que transforma es la palabra. Y hay otras personas que tienen mucha palabra, pero espiritualmente están apagados. Es decir, no transmiten nada, simplemente mera información. Por eso, para no andar rengo, es necesario unificar estas dos cosas, que vienen de la misma fuente, vienen de Dios. Y la verdad, es una belleza. Y dentro de las 5 características que se mencionan en este estudio, vamos a arrancar con ese sermón evangelístico. Este tiene que ver con presentar a Jesucristo como Salvador, como decía en el blog anterior. La idea es que las almas sean llevadas a los pies de Jesús, llevándole en el corazón la convicción de que pueden recibir el perdón de los pecados y comenzar una nueva vida, nacer de nuevo, como dice en San Juan capítulo 3. Y que reciban a Cristo no como una religión más o una opción alternativa, sino como el Señor y Salvador. Señor significa amo, dueño. Es imprescindible que la gente entienda este paso. Muchos le dicen Señor, pero no hacen lo que Él dice. Hay pasajes que nos hablan muy claro de esto. Zaqueo, con Zaqueo cuando trató con él, dijo, es necesario que pose hoy yo en tu casa. Y recién cuando él le dijo, cuando Zaqueo en capítulo Lucas 19 le dice, si en algo defraudé a alguien, cosa que había defraudado a muchos, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué hizo Zaqueo? Presentó frutos dignos de arrepentimiento. Recién allí fue cuando Jesús le dijo, hoy ha entrado la salvación a tu casa. En otras palabras, primero lo recibió como Señor y le dijo, Señor, si yo he defraudado, voy a devolver cuadruplicado.
Después que fue aceptado como Señor, y listo, ahora soy tu Salvador también. Esa es una base. Primero Señor, y después proveedor, libertador, sanador, y todos los atributos que Dios puede tener para con sus hijos. Es importante que la gente se concientice de esto. Así que un mensaje evangelístico es un mensaje sencillo, es un mensaje donde se le invita a la gente a acercarse a los pies del Señor. A diferencia de otros que son más bien doctrinales y tienen que ver. Correcto. También está el sermón que es el doctrinal. Este prefiere a la grey a consolidarse en la sana doctrina de la fe cristiana, mostrando cómo aplicar las bases bíblicas en la vida práctica. Es necesario este sermón para afianzar y dar crecimiento a la fe en la doctrina de los apóstoles, y me refiero de los primeros apóstoles, los que pusieron las bases fundamentales, y en los principios escriturales que quedaron establecidos, ya que desde todos los tiempos la Iglesia tiene que contrarrestar el despliegue de los falsos maestros y tergiversadores de la palabra de Dios. Ahora, qué lindo que podamos acá tener quizás ese margen de prudencia como predicador, de decir, si yo tengo que adoctrinar a un pueblo, ganar almas es una cosa, pero dejarlos tirados como bebés o sin las defensas para que ellos puedan crecer, avanzar, defenderse en la vida espiritual, sería un gran error. Entonces, todo predicador tiene que prepararse en otras áreas, en el área doctrinal, las básicas, las rudimentarias, como perdón de pecados, arrepentimiento, venida de Cristo, bueno, tantas cosas. Y otras que por ahí también necesitan ser tratadas con el pueblo, enseñadas. Hay veces que nos topamos con gente que hay que enseñarle a vivir. ¿Y qué mejor manual que la Biblia, conforme a la doctrina que allí está escrita, para poderles llevar una palabra de Dios, de edificación, que evolucionen como padres, como hijos, como familia, que evolucionen como siervos. Así que es una gran responsabilidad, es mucho más sencillo predicar evangelístico. A veces con una palabra del Evangelio y el testimonio de la transformación en Cristo alcanza para que una persona se arrime a los pies de Jesús. Pero llevar a un creyente a una reflexión de decir, wow, la palabra es como un espejo y me estoy mirando y hay cosas que no estoy encajando, necesito corregir esto en mi vida. Esto se hace así, está establecido. Así que, importante aquellos que se proyectan como predicadores que se fundamenten en una sana doctrina. Cuando hablamos de devocional, hablamos de ese encuentro con Dios, en la cual tenemos nuestro trato, quizás a diario, semanal, según como cada uno lo pueda, pero ese encuentro con Dios, donde nos encontramos con una palabra, donde le brindamos una adoración, un tiempo de oración, un tiempo de meditación, devocional. Pero cuando hablamos del sermón, el sermón devocional, hablamos de lo que tiene que ver con devoción por Dios. Digamos, este tipo de sermón apunta a intensificar la relación de amor entre Dios y el creyente e inspira a la entrega de la adoración de su pueblo. Este mensaje conlleva alabanza, gratitud, reconocimiento y agudiza la relación íntima con Dios. Ese reconocimiento de quién es Él y la motivación que nos implica entregarle nuestra pasión, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro amor, nuestra devoción por sus cosas. Y es uno de los mensajes hermosos porque quizás en algún momento algunas cosas dejen de existir, pero la adoración a Dios, nuestro amor por Él, nuestra devoción, esa va a ser constante, esa es eterna. El sermón consagracional es aquel sermón que nos refleja, nos reitera de que estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, somos consagrados,
tenemos una frase de Dios que dice: a ti no te es permitido. Lo que otros pueden hacer, los que estamos consagrados, no lo podemos hacer. Y cuando hablamos de consagración, hablamos de que nuestra vida está apartada para Dios, teniendo una vida normal aquí en esta tierra, pero con un compromiso real y genuino con Dios, que incluye el servicio, porque incluye un llamamiento, incluye la gran comisión, la pasión por las almas, incluye eso vocacional, es un fuego que está dentro, el que menciona Jeremías cuando dice: quise resistirlo y no pude, fue más fuerte que yo, cuando me quise oponer, pero no puedo, yo estoy consagrado, no puedo. Fui seducido por un ministerio. Por eso maldijo cuando se enojó mucho el día que nació, porque en Jeremías 1:5 dice que en el vientre de su madre lo eligió con ese ministerio de profeta. Por eso dice: ojalá hubiese muerto en el vientre de mi madre en un estado de enojo, de un descontrol emocional. El profeta estaba recriminando de que él era diferente al resto. Soy un consagrado, soy un separado, como lo fue Isaías cuando el carbón encendido tocó sus labios. Ese carbón encendido simboliza a Jesucristo. Y ahora estás habilitado. Así que el consagracional es un sermón que realmente bendice al pueblo de Dios, porque lo orilla al servicio y a la separación de este mundo, en el buen sentido de la palabra. Bien, y ya para mencionar el quinto es el sermón ético-moral, que es muy similar al cuarto, con la diferencia que está enfocado a la santidad, al perfeccionamiento en la formación del cristiano. Este es el sermón que habla de la conducta, de las obras que son de la carne, las obras que son del espíritu, de los ejemplos buenos y malos que encontramos en la palabra de Dios, y habla de las particularidades diferentes, las tendencias diferentes, y las opciones de elegir y de decidir por la santidad. Dios dijo: sé santo, porque yo soy santo. Requisito. Lo que nos santifica a nosotros es la preciosa sangre de Jesucristo. Pero también hay unos parámetros en la Biblia que nos restringe a andar por senderos, por territorios que no están marcados por Dios. Y encontramos diferentes textos bíblicos que nos dicen con mucho amor: hijo, no pases por allí, esto no lo hagas. Fortalecete en esta área para no caer en esta otra tentación. Esto a ti no te es permitido porque sos un hijo de Dios y tu Padre es santo y quiere que seas santo. Y la ventaja que tiene este sermón, que obviamente no vamos a encontrar a nadie que sea perfecto, fallas van a haber siempre. Aún el más consagrado va a tener fallas. Pero a este sermón nunca le puede faltar la preciosa sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado, que nos habilita, que nos santifica y que nos envía a ir creciendo, a ir mejorando y a poder dejar atrás una estela de malas costumbres, una estela de malas actitudes, una estela de defectos que fueron quedando en el pasado, que tienen que ver con el crecimiento, con la crianza en el Señor, siempre alimentada, guiada, dirigida con la palabra. Esos son los sermones ético-morales. Bien, en esta parte de la enseñanza vamos a hablar de diferentes clases de sermones. Aquí vamos a hablar del sermón temático, el textual, el narrativo, el expositivo y el especial. Y para darle una entrada rápida a todo esto, vamos a mencionarlos cada uno. El temático, obviamente, es si uno elige un tema, suponiendo uno va a hablar del perdón, entonces elige los textos bíblicos que hacen referencia al perdón. Siempre tiene que haber Biblia, porque Dios lo que va a respaldar es la Biblia, ¿no? Se le pueden sumar algún testimonio, alguna experiencia, algo que ya fue explicado anteriormente.
pero son los textos bíblicos lo que realmente van a surtir efectos sobre los corazones. Es lo que Dios respalda, es su palabra. Así que el temático tiene que ver, como lo dice la palabra, elegimos un tema y ese tema lo sazonamos con textos bíblicos que nos direccionen en el mismo, ¿sí? Ya sea de la venida de Cristo, ya sea del arrepentimiento, del bautismo del Espíritu Santo, lo que fuere. Cuando hablamos del sermón textual, son aquellos que se usa un texto bíblico y se despliega todo lo que está en ese texto. Para buscar un ejemplo sencillo, por ejemplo, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dentro de ese mismo texto puede decir, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la dimensión con la cual amó? La dimensión es la máxima y es lo máximo que puede dar un ser a su hijo. Nadie lo daría. Todos darían su propia vida por su hijo, pero dar a su hijo por otro, nadie. Es decir, estamos hablando de algo que ni siquiera es humano o terrenal. Es algo, un amor divino, un amor ágape. Es el mayor dador conocido. Es Dios. Bueno, y hablamos, ¿y por qué? Por la vida eterna. Bueno, pero no nos salimos de ese texto. Eso es un sermón textual. Un sermón narrativo es aquel que te narra una historia suponiendo David y Goliat. Y cómo se presentó el gigante y los obstáculos que tuvo, y se sacan verdades de diferentes pasajes, y cómo fue esa confrontación espiritual. El jovencito David era un experimentado en la guerra espiritual, en este caso, porque todo es aplicable a la gente. Eligió 5 piedras que se puede, según como le dé el Señor, tomar una referencia. Hubo una piedra certera, por eso a veces pienso que esas 5 piedras pudieron haber sido los 5 ministerios que hoy conocemos, y la piedra, utilizó una sola, la piedra certera fue la profética, porque antes de haber allí una lucha cuerpo a cuerpo o frente piedra, por decir algo, hubo una lucha profética, palabra contra palabra. Te voy a matar y tus carnes se la voy a dar a los pájaros, decía el diablo, y el Señor a través de la boca de David decía, tú vienes a mí armado hasta los dientes, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, palabra contra palabra. Y ahí el ministerio profético de David lanzó una palabra, la carga no estaba en la piedra que se incrustó en su frente, ni en las espadas que le cortó la cabeza. La carga estaba en esa palabra que lanzó sobre David. Y es algo que uno hace la narración, y de la narración saca estas grandes verdades que bendicen a un pueblo. El sermón expositivo es tomado de un pasaje bíblico más extenso donde se analiza y se comparte diferentes puntos edificativos. Este tiene mucho que ver con el temático, pero es más bien un poco más conferencista. Supongamos que vamos a hablar del sacerdocio cristiano y hacemos una mención en lo que dijo Pedro en 2:10, que somos real sacerdocio, fuimos el genuino, y cómo lo comenzó a elegir el Señor. Y ahí en Éxodo 28:41 los eligió Aarón como real sacerdocio, lo ungió. Dice que dijo a Aarón y a tus hijos, separalos para el sacerdocio, y las características que tenían los sacerdotes. Y el sacerdote de hoy, se podría decir, dentro de varios temas, es decir, es expositivo porque hace una exposición generalizada en diferentes pasajes de la Biblia. De repente el sacerdote de antes era un sacerdote que le traía el cordero, que recibía el cordero del hombre, y se lo recibía al hombre y se lo daba a Dios y le decía, mira Señor, este es el cordero de fulano de tal, te lo trae por sus pecados. El sacerdote de ahora es al revés, le toma el cordero a Dios, y se lo lleva al hombre y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesucristo. Es decir, hablando del sacerdocio podemos hablar de varios temas, de lo que puede ser el corazón sacerdotal, como un sacerdote como Elí, por haber sido muy permisivo, fue quitado de su ministerio por no haber sido celoso de las cosas de Dios. Bueno,
pero estamos hablando de algo expositivo que está en todo el contexto bíblico. Y después están los sermones especiales. Los sermones especiales, estos son los que se exponen en bodas, en velatorios, en bautismos, cuando se va a hacer un servicio por oración por algún enfermo en algún lugar donde hay un grupo pequeño de personas y se da un sermón. Y estos son idóneos para el evangelismo. Son idóneos para presentar a Jesucristo como Salvador. Aún en los velatorios, que uno quiere ser muy prudente, es el momento idóneo para presentar al Salvador del mundo, realmente. Más allá de las condiciones que sea el finado, el que tiene la última palabra de salvación, para el finado es Dios. Y a nosotros se nos abre una puerta, una oportunidad idónea en un momento justo para decir a la gente que Jesucristo es el Salvador del mundo y en Él hay vida eterna. Bueno, son algunos, hay más, pero esta es una explicación sintetizada para que podamos prepararnos para tener buenos sermones y servirle con más excelencia al Señor.